Bienvenidos. En esta ocasión vamos a presentar este video llamado Intervalo QT, un nuevo signo vital. Antes de continuar con este video, queremos anunciar para este año 2020 el nuevo curso del Foro Internacional de Medicina Interna llamado Electrocardiografía para Internistas. Este es un curso online que acredita 60 horas internacional, acreditado por el Foro Internacional de Medicina Interna y la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Se basa estrictamente en el aprendizaje deductivo para una mejor práctica clínica. Dentro de las actividades tendremos un libro de apoyo, evaluaciones al final de cada video con casos clínicos, bibliografía, foro de consulta y evaluación final. Este curso está dedicado especialmente a estudiantes, residentes y especialistas del área de medicina interna dedicados a la práctica clínica. Las inscripciones terminan el 29 de febrero. Iniciamos el curso el 2 de marzo. Este curso dura 2 meses y es un curso online. Continuando entonces con el video, aquí está el artículo publicado este año en la revista Circulation, llamado así, el intervalo QT, un signo vital emergente en la era de la medicina de precisión. Vamos a evaluar la posibilidad de que en el futuro el intervalo QT sea considerado un signo vital más, aparte de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y que pudiera ser también formar parte como un marcador de riesgo cardiovascular. Tenemos que la evidencia actual ha demostrado que el QT prolongado secundario a causas genéticas, medicamentos, trastornos electrolíticos o enfermedades sistémicas representa un barómetro clínico del sistema eléctrico cardíaco capaz de identificar individuos de alto riesgo. Vemos aquí la forma básica de medir el intervalo QT. Entonces, desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, utilizando el llamado método tangencial, una línea tangente al final de la onda T, que permite determinar el punto donde termina dicha onda y así poder medir de una forma específica el intervalo QT. Vean ustedes, este es un nomograma para la determinación del QT corregido por la frecuencia cardíaca. Ustedes pueden ver acá que por un lado aparece el intervalo QT y por el otro lado aparece la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces nosotros hacemos coincidir el intervalo QT del paciente con la frecuencia cardíaca y tenemos una línea base. Entonces podemos establecer si los pacientes están por debajo de esta línea base, no están en riesgo de arritmia, tipo torsión de la punta, no están en riesgo de arritmias mortales. Y si el paciente tiene un QT ajustado a la frecuencia cardíaca que está por encima de la línea basal, entonces podemos decir entonces que el paciente está en riesgo de arritmias mortales, de torsión de la punta. Entonces vemos que esta es una forma bastante práctica de, en nuestra consulta clínica, poder ajustar, determinar si el intervalo QT del paciente en realidad está prolongado de acuerdo a la frecuencia cardíaca y determinar el riesgo cardiovascular. Múltiples estudios han sugerido que aún modestas prolongaciones del QT en pacientes de edad media o ancianos puede servir como marcador temprano de eventos cardiovasculares y de mortalidad. Esto es un punto interesante porque va más allá del concepto simplemente de una prolongación de un QT a partir de una cifra determinada, de un punto determinado. Y vemos entonces que se ha planteado que la prolongación progresiva del QT en las edades, en el transcurso de la edad del paciente, si esa prolongación continúa, entonces ello pudiera determinar aumento del riesgo, en primer lugar, de falla cardíaca, de eventos cardiovasculares en general y hasta de eventos cerebrovasculares. O sea que se ha demostrado que a medida, es una relación progresiva, a medida que aumenta el QT, entonces hay un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares, tanto falla cardíaca como eventos cerebrovasculares como enfermedad cardiovascular en general.
Dentro del intervalo QT, él tiene tres partes, por supuesto. Tiene el intervalo QRS, el segmento ST y la onda T. Pero vean ustedes que el punto esencial donde se ha demostrado la relación entre intervalo QT y eventos cardiovasculares, el punto básico es el segmento que va desde el inicio de la onda T hasta el pico de la onda T. De este punto, que es el que ha determinado, que es el punto básico, que está relacionado con eventos cardiovasculares, y vemos entonces que hay una relación significativa entre mortalidad cardiovascular y este segmento que va desde el inicio de la onda T hasta el pico. Porque en realidad el intervalo QT tiene muchas partes que forman elementos diferentes de la fase eléctrica, tanto el QRS como el ST como la onda T. Entonces parece ser que el elemento fundamental que determina eventos cardiovasculares es ese punto, desde el inicio de la onda T hasta el pico de la onda T. Y es que en realidad los estudios han demostrado que la relación del QT con eventos cardiovasculares está determinada esencialmente por la estimulación simpática. Es la estimulación simpática la que el aumento del flujo simpático a nivel cardíaco, el que va a determinar aumento del intervalo QT y aumento en la incidencia de eventos cardiovasculares. Por otro lado, la estimulación parasimpática va por el lado contrario, acorta el intervalo QT y entonces disminuye la incidencia de estos eventos. Veamos que hay diferentes medicamentos que nosotros utilizamos en la práctica clínica, múltiples medicamentos que utilizamos en la práctica clínica que están relacionados con aumento del QT, aumento del intervalo QT y riesgo de eventos cardiovasculares. Por ejemplo, en el caso de los antipsicóticos, el haloperidol, por ejemplo, la olanzapina, antidepresivos como el escitalopram, vemos que medicamentos, los antibióticos que nosotros utilizamos en la práctica clínica, como la citromicina, la ciprofloxacina, la levofloxacina, la moxifloxacina, la claritromicina, están claramente relacionados con aumento del intervalo QT y aumento del riesgo de arritmia tipo torsión de la punta. También en el caso de los antifúngicos, como el fluconazol, y medicamentos como los antihistamínicos, como la loratadina, también están relacionados con el aumento del intervalo QT. Vean ustedes entonces qué es lo que nos dice la evidencia planteada hasta ahora. Que con un número, en primer lugar, con un número cada vez mayor de pacientes complejos pluripatológicos, aumenta también el riesgo de prescribir múltiples medicaciones que prolongan el QT. Eso en primer lugar. Entonces tenemos pacientes con múltiples patologías y entonces ese paciente recibe múltiples medicaciones que prolongan el QT. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hasta ahora hay más de 100 medicamentos aprobados por la FDA para todas las disciplinas de la medicina. Ya vimos que medicamentos para el área neurológica, para el área psiquiátrica, para la infectología, para el área de otorrino. Entonces, hay múltiples medicamentos que están relacionados con este problema, con aumento del intervalo QT. Tienen el potencial de prolongar el QT y producir arritmias ventriculares. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado? Que en el futuro la medición rutinaria de QT permitiría, en primer lugar, hacer un inicio seguro de medicamentos con potencial arritmogénico. Es decir, que si yo mido ese QT, entonces yo pudiera iniciar con seguridad la prescripción de medicamentos con potencial arritmogénico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, prevenir la polifarmacia arritmogénica en pacientes con múltiples comorbilidades. Y en tercer lugar, podríamos entonces aprovechar medicamentos clínicamente eficientes, pero con restricciones en la seguridad del QT. Entonces, concluyendo, podemos ver que la medición del QT se va a convertir en un elemento básico, importante, que aún prolongaciones muy modestas del QT en la edad media o en los ancianos puede servir como un marcador temprano de eventos cardiovasculares importantes y de mortalidad. Es decir, no es solamente el paciente que ha superado
el límite que nosotros hemos establecido para el QT corregido, sino que un paciente que a medida que pasa el tiempo tiene aumento va presentando prolongación del QT, eso podría representar entonces un marcador de eventos cardiovasculares. Y en segundo lugar, que la monitorización constante del QT a través de la vida de la persona, así como se hace con los signos vitales, puede mejorar la estratificación del riesgo en los pacientes y la identificación de pacientes de alto riesgo que requieren estudios adicionales para determinar enfermedad cardiovascular. Muchas gracias por su atención y acompáñenos entonces en el curso que vamos a iniciar de electrocardiografía para internistas. En la descripción del video está el link para suscribirse a este programa, a este curso llamado Electrocardiografía para internistas. Muchas gracias.